Revelado, 7 lugares embrujados que nunca debiste cruzar. Descubre lo siniestro que ocultan. Clara, una joven madre de barrio marginal, sabía que el peligro acechaba en las sombras de su comunidad, pero lo que nadie le dijo era que había un edificio en la esquina que atrapaba almas. Los murmullos entre sus vecinos hablaban de risas convertidas en llantos, de miradas perdidas tras puertas que jamás debían cruzarse. No te acerques, advertían. Sin embargo, con cada advertencia, la curiosidad de Clara crecía como un fuego incontrolable. Después de un largo turno en la tienda de abarrotes, las risas de los adolescentes la llevaron a seguirlos, un escalofrío la recorrió por la espalda. Al asomarse a la esquina ensombrecida, se dio cuenta de que la noche había descendido, envolviendo todo en un manto denso y opresivo. La puerta del edificio abandonado, casi espectral, se encontraba entreabierta. Una invitación aterradora. Dentro, las risas de los adolescentes resonaban como ecos fantasmales, pero Clara no podía sacudirse la sensación de peligro inminente. A medida que avanzaba, el suelo crujía bajo sus pies, un ominoso recordatorio de que lo que había dejado atrás jamás podría alcanzarla. Entonces, el primer grito rasgó la noche, un sonido desgarrador que pareció romper el silencio con un eco helado. Era Timo, su pequeño hijo. Aquella presencia, que ella creía a salvo en casa, había seguido a su madre hasta allí. El corazón de Clara se detuvo. «Timo», exclamó, y el pánico hizo que su voz temblara. El miedo la abrazó, aquel lugar parecía querer tragarse a su hijo. Un sudor frío deslizándose por su frente revelaba su desesperación acurrucada en cada rincón de su ser. ¿Qué estaba sucediendo allí? La realidad comenzó a desmoronarse mientras los recuerdos de risas y apoyo de sus vecinos se desvanecían. Ahora aquellos rostros conocidos parecían monstruos, sombras al acecho que se deleitaban con su temor. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El eco del grito de Timo resonó nuevamente en su mente, un grito que parecía convertirse en un canto de advertencia. Clara cruzó el umbral del edificio. El frío del interior la golpeó como una ola. Las luces de los smartphones iluminaban rostros jóvenes, pero a medida que se adentraba, la luz se apagó y la oscuridad la envolvió. Las risas se transformaron en murmullos y risitas nerviosas, la atmósfera se tornó densa, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos oscuros. Cada paso que daba, las sombras parecían acercarse más, susurros helados tocaban su piel. Una voz familiar y temblorosa la detuvo en seco. «Mamá», llamó Timo, atrapado entre el horror y la curiosidad. Clara sintió que el tiempo se detenía. Aquella revelación, aquellos rostros cubiertos de risas que antes le parecían inocentes, ahora eran sombras en una danza macabra. Un pensamiento atravesaba su mente, tal vez el verdadero horror no estaba en ese viejo edificio, sino en la traición de aquellos que siempre dijo conocer. La puerta crujió nuevamente, y algo oscuro asomó, arrastrando un grupo de adolescentes hacia las sombras. Clara sabía que había cruzado la línea. Pero ahora, en ese instante, entendía que debía enfrentarse al oscuro legado del barrio, aunque eso significara arriesgarlo todo. Clara tragó saliva, el eco del llamado de Timo todavía resonando en sus oídos. Las risas que antes habían sonado alegres ahora parecían burlonas. Cada susurro traía consigo un halo de desprecio. Se sentía como una intrusa en un mundo que una vez creyó conocer. El oscuro corredor del edificio la llamaba con su fragorosa oscuridad, y la luz de sus smartphones apenas lograba iluminar la opacidad de esas entidades desconocidas que se movían en la penumbra. «Mamá, aquí», gritó Timo nuevamente. Su voz era un hilo de esperanza entre la maraña de miedo que llenaba el aire. Clara se lanzó hacia adelante, sus pies esquivando escombros, intentando no perderse en el laberinto de sombras que la rodeaba.
El corazón le latía con fuerza, un tambor desgarrador, advirtiéndole del verdadero caos que habitaba el lugar. De repente, un estruendo resonó en la oscuridad. Clara se detuvo en seco, la piel de gallina se extendió por todo su cuerpo. Miró a su alrededor y los rostros de los adolescentes se transformaron. Sus ojos se habían oscurecido completamente, como si algo más profundo y ruin los hubiera tomado. Algo helado se arrastró por su espalda, y, por un instante, se preguntó si alguna vez habían sido humanos. «Es aquí, ven». Timo continuaba llamándola, pero ahora su voz sonaba distante, como si viniera de un lugar más allá de lo tangible. Clara avanzó hacia su hijo, cada paso pesaba en su conciencia, un eco de cautela contra lo desconocido. El pasillo se angostó, las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y, al llegar a una esquina, se topó con una puerta antigua, de madera desgastada y desgarrada. La cosa que la habitaba parecía murmurar su nombre, con un tono seductor, como un canto que invitaba a cruzarlo. Clara, con su corazón a 1000 por hora, decidió abrirla. Todo en ella gritaba que no lo hiciera, que ese podría ser el fin, pero la necesidad de encontrar a Timo superaba al temor. La puerta chirrió como si estuviera viva, revelando un pequeño cuarto. Las luces titilantes de los teléfonos iluminaban un círculo donde los adolescentes se movían de forma convulsiva, casi en trance. En el centro, una figura etérea emergía, oscura como la misma noche. La sombra bailaba, retorciéndose en un espectáculo hipnótico, pero la risa que salía de los labios de los jóvenes era agónica, casi un lamento. Timo estaba justo en el centro del círculo, inmóvil, con los ojos fijos en la sombra. Sus labios temblaban, pero no emitían sonido. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Timo», gritó, atravesando el círculo de adolescentes que estaban atrapados en su baile, pero sus manos pasaban a través de ellos como si fueran humo. Fue entonces cuando se dio cuenta. El horror no solo era el edificio en sí, sino lo que se había apoderado de sus vecinos. Aquellos rostros conocidos eran las mismas almas que una vez habían sido las risas que llenaban el vecindario. Ahora eran meras sombras, meros esclavos de una fuerza oscura que ansía más. La figura oscura giró y se volvió hacia ella. Clara sintió el frío surcar su cuerpo, una punzada de terror que jamás había experimentado. Los ojos de la sombra la miraron, y en ese instante supo que no estaba sola. Aquello la había estado vigilando. «Atrapa su alma», susurró la sombra, y todos los adolescentes comenzaron a caminar hacia ella en un movimiento sincronizado. Clara sintió su respiración detenerse y una idea aterradora la invadió. No solo había ido a buscar a su hijo, sino que ahora era ella quien estaba siendo cazada. La puerta comenzó a cerrarse por sí misma, y con un último vistazo, los ojos de Timo reflejaban la angustia que Clara nunca había querido ver. «Ayúdame, mamá». Su clamor retumbó, pero ya no había tiempo. Desde el fondo de la sala, una voz resonó: «¿Estás dispuesta a sacrificarlo por encontrar la verdad?». La pregunta quedó suspendida en el aire, tanto como el destino de su hijo. Con cada paso que daba hacia la salida, Clara sabía que lo oscuro no se quedaría atrás, podría salvar a Timo antes de ¿perderse a sí misma? Clara se lanzó hacia la puerta, el terror galopando a su lado. La sombra se movía con la lentitud de la certeza, deslizándose entre los adolescentes que la rodeaban, como un serpiente que se prepara para atacar. «Timo», gritó de nuevo, su voz quebrándose en el aire helado. Cada palabra pesada y desesperada se convirtió en un eco de su ansiedad. El grupo de jóvenes seguía aproximándose, sus cuerpos en un vaivén hipnótico, sus ojos vacíos como bueyes al matadero. Las risas se estaban convirtiendo en gritos y lamentos, sonidos desgarradores que retumbaban en el pecho de Clara. Las sombras se arremolinaban, atraídas por su luz, buscando arrastrarla hacia el centro de su círculo maldito. En el rincón más oscuro de su mente, Clara entendió que se encontraba en medio de un ritual. Una ofrenda, tal vez. ¿Por qué más aquellos jóvenes estarían atrapados en esa danza frenética, como si sus cuerpos fueran marionetas de un titiritero oscuro? El horror le atravesó la mente como una ola helada. Era un sacrificio, lo había visto en las historias de su infancia, en aquellas antiguas leyendas que siempre susurraban de vecinos desaparecidos y leyendas urbanas, luchando contra la agonía de la impotencia. Se dio la vuelta y corrió por el pasillo.
El aire estaba cargado de un hedor a moho y a algo mucho más podrido, como si la misma casa estuviera viva y se alimentara de sus temores. Mientras sus pies golpeaban el suelo, sintió como si el edificio respirara alrededor de ella, como si lo oscuro lo empujara hacia adelante. Mamá, era Timo, llamándola otra vez, pero esta vez como si estuviera justo detrás de ella. Clara se detuvo. El impulso de protegerlo la paralizó. Debía decidir. Retroceder y arriesgarse a ser atrapada en ese horror, o continuar sabiendo que su hijo se perdería en la sombra. La imagen de su pequeño, atrapado dentro de esos ojos oscuros, brilló en su mente. Amor, ¿dónde estás?, susurró, casi ahogada por el pánico. Y entonces, un sonido atrás de ella, el raspón de zapatos en el concreto, el sordo golpe de algo que seguía sus pasos. Los adolescentes se habían detenido, sus miradas fijas, pero más vacías que nunca. La sombra les había dado órdenes. Con un grito de desesperación, Clara giró sobre sus talones, buscándolos, pero el pasillo parecía interminable y las sombras se cerraban a su alrededor. En cada rincón, sentía que algo se movía, observándola, esperando el momento perfecto para apresarla. El eco de la risa se aproximaba, una cacofonía que la envolvía, haciéndola tambalear. Alzó un teléfono, la luz apenas una chispa contra la oscuridad que la rodeaba. Timo. Corre. En el fondo, sentía que la entidad quería hacerle ver verdaderas sus peores pesadillas. Atraparla entre sus miedos, desgarrarla en fragmentos. Pero no podía rendirse. Finalmente, la imagen de Timo apareció al final del corredor, la luz proyectando su sombra contra la pared. Mamá, gritó de nuevo, y Clara, dejando atrás el miedo, corrió hacia él. Pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que no estaba sola. Una oscura figura se erguía detrás de él, los rasgos indefinidos como una tormenta inminente. Era el mismo horror que había visto en los demás. Sin saberlo, Clara había cruzado una frontera, un límite entre su cuerpo y su alma, y ahora la sombra estaba lista para devorar lo que quedaba de ella. Estaba atrapada entre su amor y lo que la rodeaba. Cuando vio llegar a la figura hacia ellos, supo que no podía dejar que se lo llevara. Timo, gritó con todas sus fuerzas, avanzando mientras el tiempo se detenía. Sin resolver, sin saber si el gesto la llevaría a la salvación o a su final, la voz resonó de nuevo, fría como el metal. ¿Qué ofrenda harás para salvar a tu hijo? Clara entendió algo terrible en esos instantes. No se trataba solo de la vida de Timo, sino de su propia alma. Y con aquella revelación, cada paso que daba hacia su hijo se convertía en la condena que quizás nunca podría evitar. El aliento de Clara se volvió pesado y entrecortado. La oscuridad se acercaba, envolviéndola en un abrazo helado, mientras la figura detrás de Timo parecía cobrar vida, cada rasgo difuminándose en su ser. ¿Por qué?, gritó ella, el sonido ahogado por un terror indescriptible. No podía permitir que esto fuera el final. No podía dejar que la sombra se lo llevara a él. La voz resonó de nuevo, haciéndose más clara entre la locura. ¿Sabes lo que debes ofrecer? Clara sintió un sudor frío recorrer su espalda. La verdad era un peso que la aplastaba. La casa temblaba, las paredes se resquebrajaban, y el eco de las risas distantes se convertía en lamentos. ¿Qué deseas?, preguntó, casi por inercia, preguntándose si podría negociar con el horror que la rodeaba. Silencio. La sombra pareció titubear, como si deliberara. Tu sacrificio, por el de él, contestó la voz, resonando en cada rincón del oscuro pasillo. Timo, con sus ojos llenos de confusión, comenzó a dar pasos hacia atrás, instintivamente alejándose de la figura. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No, no puedes dejarlo ir, le suplicó, mirando a su hijo. Prometí protegerte. No sabía cómo, pero la intensidad del miedo podía convertirse en un arma. La sombra avanzaba lentamente, mostrando su forma inquietante, como un coloso, como una pesadilla tangible. De repente, la luz del teléfono parpadeó, revelando la habitación que lo rodeaba. Clara vio claramente las caras de los adolescentes, inmóviles y carentes de vida. Aunque sus cuerpos eran jóvenes, sus ojos eran huecos, como si ya no hubiese alma dentro de ellos. Despierten, gritó, su voz resonando entre los murmullos del horror.
Pero no hubo respuesta, solo una risa apagada, un eco que resonaba de manera escalofriante. Timo temblaba, su rostro marcado por el miedo. «Mamá, no me dejes», suplicó. Esa súplica reavivó su deseo de luchar. Pero Clara entendió que se encontraba en una danza de ciega desesperación. La sombra se abalanzó. «Tu alma es la divisa», dijo, como un canto. Ella se dio cuenta que ya no tenía poder sobre lo que pasaría a continuación. El tiempo se detuvo, el espacio se deformó. Las paredes se retorcían, y un verdadero abismo estaba al acecho. «Dame tu alma», exigió la voz, resonando en cada fibra de su ser, en su mente. Clara, con el corazón latiendo como un tambor, cerró los ojos. ¿Un sacrificio, o la vida de su hijo? «Nunca», gritó, y en ese grito, la luz de su teléfono iluminó a todos. Los adolescentes comenzaron a murmurar, y Clara percibió un leve destello de vida en ellos. Un destello de esperanza. «Los voy a salvar», afirmó, apoderándose de su propio terror y convirtiéndolo en una ola de valentía. Las risas se convirtieron en gritos de alarma cuando, en un impulso de fuerza, lanzó el teléfono directamente hacia la sombra. La luz rompió la oscuridad, y el rostro de la figura se torció con rabia y furia. Pero no podía confiarse. Mientras la oscuridad se desvanecía momentáneamente, supo que debía actuar rápido. La sombra se retorció, enfurecida, y Clara sintió que el tiempo se le escapaba. «Timo, ven aquí», gritó, extendiendo los brazos hacia él. Y justo cuando parecía que los dos se acercarían, un terrible grito resonó detrás de ellos. La voz de un adolescente que chisporroteó en medio de la oscuridad: «No la dejes ir». Clara se detuvo. ¿Qué hacían esos jóvenes, atrapados en su trance? Era un eco de ella misma, un grito de advertencia. La sombra se zambulló hacia la luz, casi como un pez que lucha por regresar a su propia oscuridad. «Lucha», resonó la voz en su mente. Pero Clara, aterrorizada, no sabía si el poder de su amor sería suficiente. El tiempo se encogía, y la sombra lanzaba sus tentáculos, buscando a su presa. El viento comenzó a aullar, como si la casa misma estuviera gritando, y Clara pensó que le quedaba una última oportunidad. ¿Podría salvarlos? ¿Podría? «Ofrenda», el oscuro monstruo clamó, acercándose como un depredador a su presa. Y Clara, con el corazón en un puño, se dio cuenta de que debía decidir en aquel instante. ¿Qué ofrendaría para salvar a su hijo en esa lucha a vida o muerte? El terror no había terminado. Una nueva decisión estaba a punto de romper las sombras. Clara sintió el frío helado de la oscuridad apretar su pecho mientras su mente buscaba respuestas. La sombra se retorcía, como un río de tinieblas, y su esencia parecía devorar el aire a su alrededor. La presencia oscura se volvió más densa, como si las paredes mismas se estuvieran acercando, confabulando para aplastarla. «¿Qué tienes que ofrecer?», volvió a inquirir la voz, más insistente, un eco de deseos perdidos que pulsaba pesadamente en su mente. Clara podía sentir la presión de la elección en su pecho. ¿Qué amaría más que la vida de su propio hijo? Pero, ¿acaso había algo que pudiera controlar el mal? La rabia comenzó a brotar de su interior. «No voy a dejar que te lo lleves», vociferó, sabiendo que aunque sus palabras eran un acto de valentía, la duda aún la asaltaba. Clara vio los ojos de Timo llenos de desesperación, y eso la llevó a cuestionarse aún más. ¿Por qué esta sombra había elegido a su hijo? Los murmullos de los jóvenes atrapados se hicieron más intensos. «No somos tus sacrificios», gritaron en unísono, sus voces desgarradas resonando en la penumbra. Cada palabra era un grito de un alma perdida, y Clara se sintió impulsada a actuar. Con cada segundo que pasaba, la oscuridad se deslizaba más cercana. «Lucha, Clara. Lucha por ellos», resonó en su mente, una palabra de aliento que parecía venir de un lugar profundo dentro de sí misma. Sin pensar, dio un paso adelante, atrayendo la atención de la sombra, que ahora se giró hacia ella con una furia inquieta. La luz del teléfono había creado un pequeño refugio, y Clara supo que debía usarlo a su favor. Si podía mantener la luz en su lugar, quizás podría crear una debilidad en su enemigo. Con determinación, levantó el teléfono e iluminó el rostro de Timo,
agradecida de ver ese destello de vida en sus ojos. Pero la sombra no se detendría, y Clara sintió el aire helado golpearla como un balde de agua fría. «No tocarás a mi hijo», gritó, enfocando la luz del dispositivo hacia la entidad que parecía alimentarse de sus miedos. La sombra retrocedió, confundida, como si le hubiera arrojado agua bendita. La habitación se llenó de un brillo extraño, y los adolescentes atrapados comenzaron a parpadear, sus ojos dejando escapar un susurro de esperanza. De repente, uno de los chicos dejó escapar un grito desgarrador. «¡Ayuda!», clamó, mientras sus ojos se llenaban de vida. «Estamos atrapados. Como si algo nos hubiera dejado aquí». La manta de horror envolvió a Clara. Cada uno de ellos era un sacrificio no solo por su libertad, sino por la de su hijo. La sombra parecía temerle, el titubeo le dio a Clara un nuevo impulso. Al invocar la luz, no solo debía enfrentarse a esa malevolencia, sino que también debía derrotar sus propios temores. ¿Por qué este sacrificio?, cuestionó Clara, forzando a la sombra a afrontar sus heridas. ¿Qué es lo que realmente quieres? La respuesta resonó en su mente, un eco de desesperación y hambre. Tú. Sin embargo, antes de que la sombra pudiera continuar, la habitación estalló en un nuevo nivel de terror. Las risas de otros adolescentes que no había notado comenzaron a rebotar en las paredes, cambiando a gritos desgarradores. Eran sus propias almas, perdidas, clamando por liberación. La verdad la golpeó como un puñetazo, cada uno de ellos había sido víctima de la oscuridad que ahora acechaba a su familia. «No están solos, todos pueden salir de esto», gritó Clara con una fuerza renovada. Se dirigió a Timo, quien se encontraba petrificado, inmóvil por el terror que había en sus ojos. «Timo, ponte detrás de mí», ordenó, y la luz de su teléfono se transformó en un arma en la oscuridad. Mientras la sombra comenzaba a llenarse de furia, levantó sus tentáculos hacia Clara. Esta vez, ella no retrocedería. «No, no lo haré», bramó con una valentía que nunca supo que tenía. El suelo tembló, y Clara sintió que el tiempo colapsaba a su alrededor, pero un resplandor previo resurgió de los adolescentes, sacudiendo los ecos de su desesperación. Un grito unánime se alzó, resonando con claridad: «Lucha por nosotros». La casa crujió, y la figura oscura se lanzó hacia Clara, pero, justo cuando estaba a punto de ser atrapada, las luces comenzaron a parpadear desenfrenadamente. Algo estaba por darse un giro inesperado, y ella lo supo. El instante había llegado, la conexión entre todos era una línea delgada, el terror volvió a crecer, amenazando con aplastarla nuevamente. Clara sintió la fuerza de la oscuridad a su alrededor, pero también un destello de esperanza. En ese caos, se dio cuenta de que la sombra no solo deseaba su alma, estaba buscando la oscuridad dentro de aquellos que desaparecieron. «Soy más fuerte que tus sombras», vociferó, enfocando toda su energía en el haz de luz. Pero el eco de la risa distorsionada resonó una vez más, como un último aviso, diciendo: «Si dejas ir lo que más amas, puede que encuentres lo que buscas». Mientras la sombra ya estaba lista para lanzarse, Clara se dio cuenta de que la consecuencia de su sacrificio era un enigma. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar para salvar a su hijo? ¿Y qué precio debía pagar para redimirse a sí misma? La tensión se intensificó de inmediato. Clara estaba en el borde de la decisión, no podía retroceder. ¿Qué la llevaría a superar su mayor miedo? El último eco de las risas se desvaneció, como si todo el espacio estuviera conteniéndose. ¿Cuál sería la respuesta? El corazón de Clara latía con una fuerza demencial, cada pulso resonando en sus oídos como un tambor advirtiendo de la inminente batalla. La sombra avanzaba, la oscuridad abrazándola como un amante cruel. Parecía que el aire se había vuelto más denso, y el frío, más agudo, como si los mismos cimientos de la casa estuvieran ahora llenos de miedo. ¿Qué tengo que ofrecer?, se preguntó Clara, sintiendo que la voz de la sombra la envolvía en un abrazo helado. No había ninguna elección fácil. Ante su hijo, lo único que le quedaba era ese rayo de luz, ese simple teléfono que brillaba como una antorcha en un mar de tinieblas. Y, sin embargo, el costo que exigía la sombra la desnudaba por dentro. Amor, sacrificio, ¿y qué más?, musitó en voz baja, sus ojos fijos en las profundidades del horror que la rodeaba.
Un murmullo, un eco distante, surgió del grupo de chicos atrapados. «Devuélvenos la vida», gritaron, su desesperación activando un resorte en Clara. La casa temblaba bajo el peso de sus gritos, como si la estructura misma estuviera en peligro de desmoronarse. «Todos ustedes tienen que luchar. No están solos. No dejen que les roben su voz», clamó Clara, su aliento entrecortado por el miedo. La luz de su teléfono pareció responder, temblando mientras las figuras atrapadas reaccionaban, sus rostros mostrándose con fuerza, llenos de determinación. Un báculo de esperanza se formó. La sombra retrocedió un poco, titubeando, como si poco a poco comprendiera que había más en juego de lo que había anticipado. «¿Qué intentas hacer, madre? ¿Crees que ellos pueden salvarte?», preguntó la entidad, acercándose de nuevo, sus ácidos tentáculos alzándose como serpientes. «Ellos son nuestra fuerza», replicó Clara, su voz resonando en la penumbra. «Si unimos nuestras luces, este mal no podrá tocarnos». La habitación brilló por un momento, como si la propia valentía de Clara pudiera encender una chispa. Sin embargo, en el instante más crucial, la sombra lanzó un ataque directo. Tentáculos oscuros se abalanzaron hacia ella, y Clara, sintiendo la presión creciente, hizo lo único que le quedaba, giró la luz hacia el centro del caos. La revelación la golpeó, solo manteniendo la decisión con firmeza podría liberar a todos. «Escucha. Si me llevas a mí, ellos quedan libres. Pero si te enfrentas a mí, solo habrá oscuridad», ofreció la sombra, su voz un susurro tentador que podría carcomer la mente. Clara dudó por un segundo, sintiendo que todo se tambaleaba. Pero la imagen de Timo, ese niño lleno de vida, la ancló. «Tienes razón, pero no será así», gritó, su voz hablando con una convicción que no sabía de dónde venía. «Podrás llevarte todo lo que quieras, pero nunca tendrás lo que más amo». Con un movimiento radical, alzó su teléfono más alto, generando una explosión de luz que hizo que las paredes resplandecieran, ardieran en luz pura. El resplandor golpeó a la sombra como un rayo, tiñendo el aire con una bruma brillante. Al momento, los gritos de los adolescentes resonaron a su alrededor, fusionándose en un coro de libertad. La sombra se retorció, gritando con una voz escalofriante mientras un vacío se formaba en su interior. Clara pudo ver, dentro de la oscuridad, algo más, una imagen borrosa de personas atrapadas en agonía, antiguas víctimas de este terror. Era como si cada sacrificio que había realizado se proyectara, revelando las verdades ocultas. «Sálvenme», gritó la sombra, su furia transformándose en súplica. Con su corazón acelerado, Clara sintió una mezcla de compasión y terror. Pero, ¿realmente quería liberar esa oscuridad? La sombra, en su desesperación, se volvió más virulenta, arremetiendo contra ella con una fuerza inusitada. Clara apretó los dientes y centró la luz. El aire vibraba con cada pulso, la energía liberada colisionaba con cada grito de angustia que aún resonaba en esa habitación. En ese momento crítico, las luces parpadearon nuevamente, y el terror se transformó en una calma inquietante. «Si decides blanco o negro, puede que debas dar lo que más amas, y si no es suficiente», se oyó un murmullo escalofriante. Clara se dio cuenta de que estaba al límite. No solo de la decisión, sino de un riesgo aún mayor. Todo lo que había amado estaba por desmoronarse ante sus ojos. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para detener la sombra, y a quién costaría su libertad? En la blanquecina luz del teléfono, la sombra pareció contraerse, y un abismo se abrió entre ellas. Mientras Clara estaba a punto de hacer su jugada final, una nueva figura apareció. ¿Era un amigo o un enemigo? El terror se duplicó en su mirada, y Clara supo que algo definitivamente iba a cambiar. La figura se acercó lentamente, sus contornos emergiendo de la bruma luminosa que Clara había invocado. Era un joven, un adolescente con cabellos desordenados, cargando la misma angustia en su rostro que aquellos que habían sido atrapados. Sus ojos, sin embargo, destellaban un brillo ligero, como si conociera secretos que Clara aún no había descifrado. «¿Eres tú?», exclamó uno de los chicos a sus espaldas, su voz entrecortada por la confusión y la esperanza. «Te conocemos. Eras uno de los que no lograron salir».
Clara se sintió invadida por una oleada de emociones, alivio, terror y una tristeza abrumadora. El chico extendió una mano hacia ella, pero antes de que pudiera tomarla, la sombra lanzó un grito desgarrador, como si cada palabra se transformara en un latigazo de dolor. No puedes confiar en él, siseó la sombra, sus tentáculos volviendo a agitarse. Solo busca robar tu luz. El adolescente se detuvo, mirando a Clara con una mezcla de urgencia y compasión. No es cierto, respondió, su voz firme a pesar del temblor en su cuerpo. Yo era parte de ellos. Un sacrificio más hasta que entendí cómo liberarnos. Clara se sintió atormentada en su interior. Era difícil saber qué era verdad en esa oscuridad, pero la desesperación de la sombra era palpable, un grito de siglos atrapados en su horror. Necesitamos tu luz, Clara, insistió el chico. No somos los únicos que han quedado atrás. Hay más eones de almas perdidas, y la sombra se alimenta de ellas. La única forma de derrotarla es unir nuestras fuerzas. La casa temblaba de nuevo, llenándose de ecos de lamentos y susurros angustiosos. Las paredes temblaban y se agrietaban como si quisieran desmoronarse. Clara miró hacia atrás y vio a los chicos atrapados que la miraban, sus rostros mezclados entre la desesperación y una chispa de esperanza. Ellos son nuestros aliados, gritó, mirando de nuevo al chico. ¿Y si realmente podemos luchar juntos? No caigas en esa trampa. Rugió la sombra, retorciéndose y disparando una de sus garras hacia el joven, pero Clara, con el corazón en la mano, desvió la luz de su teléfono, creando una barrera de resplandor que contuvo el ataque. La presión era abrumadora, pero la determinación crecía en su interior. ¿Pero cómo sabremos si es cierto? ¿Y si nos están arrastrando a una nueva trampa? Preguntó con voz temblorosa. Lo sabremos cuando este lugar se libere, respondió el chico, asintiendo con su cabeza hacia la sombra. Su miedo se ha alimentado de nuestra desesperación durante mucho tiempo. Al actuar juntos, podemos revelar su verdadera forma y debilitarlo aún más. El grupo de chicos atrapados resonó con su afirmación, y Clara sintió una oleada de confianza y temor en partes iguales. Había un camino hacia la redención, pero el costo continuaba pesando en su corazón. Podría arriesgar sus vidas por una posibilidad de victoria, mientras las luces parpadeaban como estrellas agonizantes, un susurro recorrió la habitación, casi un lamento, estás en peligro. Dame fuerza, exclamó Clara, su voz resonando con poder. Y al unísono, los chicos y ella levantaron sus manos, proyectando una luz que unía sus intenciones en un único haz brillante. La sombra tembló, retorciéndose como una bestia herida. No. No les dejes hacer esto, gritó, sus tentáculos chocando con la luz, y la sala estalló en un resplandor que se volvió cegador, iluminando todos los rincones de la oscuridad. Clara, sintiendo que su ser se desprendía de la tensión, escuchó un grito ensordecedor, casi un eco de desesperación que retumbaba como un trueno dentro de su mente. Pero justo cuando la luz parecía estar a su favor, un destello oscuro emergió entre las sombras. En el centro del caos, una máscara de horror comenzó a tomar forma, mostrándole visiones de aquellos que se habían sacrificado en el pasado, y Clara comprendió que su conexión con ellos iba más allá de una simple lucha. Las luces comenzaron a difuminarse y con cada destello, reinaba otro terror. ¿Cuánto estás dispuesta a dar?, resonó de nuevo la sombra, atravesando el aire como un cuchillo hondo. Todo lo que amas podría ser parte del sacrificio, y mientras el espacio crujía a su alrededor, Clara se percató de que la luz que había invocado también la perseguía a ella. El siguiente movimiento podría cambiarlo todo. ¿Estaría dispuesta a enfrentarlo, aunque significara perderlo todo en el proceso? La luz brillaba intensamente, pero la oscuridad no se daba por vencida. Clara sintió como si el aire estuviera sobrecargado de energía. Las paredes de la casa parecían encogerse y expandirse como si fueran un ser vivo, afectadas por la lucha que se libraba en su interior. Todo a su alrededor empezaba a distorsionarse, como si el mismo espacio estuviera en guerra. Sigue. No pares, gritó el joven, cuya luz comenzaba a palidecer. No dejes que lo que sabes te detenga. Confiad en la luz. Clara sintió que cada palabra se hacía eco dentro de ella, pero la sombra no estaba dispuesta a rendirse sin pelear.
Sus tentáculos se agitaban de manera frenética, arrastrándose por el suelo y buscando la forma de deshacerse del nuevo poder que acababa de surgir. Gritos de un pasado atormentado reverberaban por la habitación, un coro de lamentos que intentaba asustar a los jóvenes. «Eres solo un niño, no puedes salvar a nadie», bramó la sombra, sus palabras eran como cuchillos afilados que intentaban desgarrar su determinación. «Todo lo que tocas quedará marcado por la oscuridad». Clara sintió que su respiración se volvía pesada, un sudor frío le recorría la espalda. «No puedo», murmuró, y por un instante, la luz titiló como una vela a punto de apagarse. Pero en su desesperación, su mirada se encontró con los ojos del chico, un mar de comprensión y lucha. Su luz parecía brillar aún más con cada aliento que tomaba. «Recuerda lo que eres», le dijo, con la voz llena de un coraje que Clara ni siquiera sabía que podía existir. «Tú eres la clave. No te dejes dominar por el miedo. Recuerda por qué estás aquí». La conexión con los otros chicos se intensificó, uniendo sus miedos y esperanzas en un solo haz de luz. Clara cerró los ojos por un momento y evocó la memoria de todos aquellos momentos felices, las risas, los sueños, las amistades que había construido. De pronto, comprendió que esa luz no solo era suya, era un legado compartido, la unión de un grupo que había sido desgarrado por el dolor. «Juntos, no habrá nada que temer», gritó. Con un grito de fervor, levantaron las manos, sus corazones palpitaban al unísono, cada latido empoderando la luz aún más, la sombra libraba su última batalla, incluso mientras sus garras se desvanecían en el resplandor. Clara podía sentir cómo el miedo y la desesperación de las almas atrapadas comenzaban a desvanecerse, absorbidas por la luz que estaban creando. Sin embargo, en ese momento de máximo esfuerzo, la sombra lanzó un grito aterrador. «¿Qué sabes de sacrificio?». La oscuridad se retorció, transformándose en formas grotescas, una embestida violenta. «Tu luz será tu perdición». Un estruendo sacudió la casa y una explosión de niebla oscura brotó, mezclándose con la brillantez que emanaban. Los chicos gritaron, algunos dieron un paso atrás ante el aumento del horror. Pero Clara, paralizada por una mezcla de miedo y determinación, no retrocedió. «Ahora, con toda nuestra fuerza», gritó, y un grito colectivo estalló de sus gargantas, una afirmación de vida que resonó en cada rincón de la habitación. Justo cuando la sombra parecía desvanecerse, una nueva figura emergió de la penumbra, aún más oscura que antes. Se erguía como un coloso, ojos rojos como brasas que brillaban con furia. «Te creías libre», dijo, y su voz hizo eco como un trueno lejano. Esto apenas comienza, el suelo tembló bajo sus pies, el aire se volvió denso, y Clara comprendió lo que se avecinaba, la verdadera batalla estaba por comenzar, y cualquier paso en falso podría destruirlo todo, ya no solo para ella, sino para los demás también. «No», gritó, antes de que la oscuridad se tornara aún más opresiva. El caos reinaba, pero Clara se preparó. Sabía que su luz aún podría brillar, incluso en la noche más oscura. ¿Sería capaz de desenmascarar la verdadera esencia del horror que acechaba? La respuesta surgía en su mente, pero el tiempo se agotaba. El aire se espesó como un manto negro que se cernía sobre ellos, y Clara sintió cómo la presión aumentaba en su pecho. Los corazones de sus compañeros latían desbocados, un ritmo frenético que resonaba en la atmósfera cargada. Era como estar atrapados en un túnel de oscuridad, donde la luz parecía una promesa distante. El nuevo ser, la figura oscura, había tomado forma. «Vas a conocer el verdadero dolor», siseó, mientras sus ojos rojos se posaban en cada uno de ellos, como si pudiera leer sus miedos más profundos. «Te haré recordar lo que has perdido». Sin pensarlo, Clara extendió sus manos, buscando desesperadamente la conexión que les había mantenido unidos. La luz que habían generado agora titilaba, y se sentía frágil, como una hoja de papel en una tormenta. En el fondo de su ser, la pregunta resuena salvajemente, ¿y si la sombra tenía razón? El joven a su lado, cuya luz también se apagaba, alzó su voz. «No podemos dudar. Enfrentémoslo juntos». Algo en su tono encendió un resplandor de coraje en Clara. Su luz, aunque débil, parecía un faro en medio de la tormenta. Recuerden nuestra historia, no somos solo sombras de nuestros miedos, somos lo que elegimos ser.
Con esas palabras, Clara sintió una chispa de esperanza. Cerró los ojos y recordó a su madre cantando en las noches más oscuras, el abrazo cálido de su mejor amiga después de un día difícil, la promesa de un mañana brillante. Fue entonces que una idea invadió su mente: no podían dejar que la oscuridad les definiera. Tenían que superar el dolor y luchar. Con todo lo que somos, gritó ella, y las palabras se convirtieron en un eco que llenó la habitación. Su luz volvió a cobrar fuerza, como un sol naciente que desafía la noche. Juntos, elevaron sus manos hacia la figura oscura, canalizando sus recuerdos, sus miedos, y su determinación en un solo grito de resistencia. «Nosotros somos más fuertes», exclamaron al unísono, y la luz se intensificó, formando un escudo que empujó la sombra hacia atrás. La figura retorció su rostro, mostrando un resentimiento voraz, pero aún así, el poder de la conexión brillaba. «Esto no ha terminado», rugió, pero su voz sonaba tambaleante, como si su propia oscuridad comenzara a desvanecerse frente al poder que emanaba de ellos. Sin embargo, todo cambió de inmediato. Clara miró hacia abajo y vio que el suelo comenzaba a abrirse, revelando una grieta profunda como un abismo. La oscuridad de la sombra no solo luchaba desde fuera, sino que la casa misma parecía unirse a su causa: muros agrietados, pisos que crujían. «No. Debemos mantenernos juntos», gritó uno de los chicos, pero ya era demasiado tarde. La grieta se expandió y de ella surgieron figuras espectrales, siluetas de aquellos que habían sido consumidos anteriormente, sus rostros llenos de dolor y desesperación. «Ayúdanos», susurraban sus voces, amalgamándose con el eco de la sombra. Un pánico colectivo se apoderó de los jóvenes al darse cuenta de que no solo enfrentaban a la sombra, sino a las almas atrapadas que reclamaban venganza. Clara sintió el frío de los fantasmas deslizarse a su alrededor, como serpientes que buscaban escapar. «Lucha. No se rindan». Pero al girar su cabeza, fue recibida por las miradas atónitas de sus amigos, esclarecimientos de terror reflejados en sus rostros. Cada uno estaba luchando con la decisión de unirse a la luz o ceder ante el abismo. «Esto es solo el comienzo». Resonó la voz del coloso oscuro, una advertencia arraigada en la desesperanza. Con cada latido, Clara supo que ser un grupo tenía un precio, y que esa conexión podía ser su salvación o su ruina. La batalla apenas comenzaba, y la sombra sonreía, lista para devorar su luz. ¿Podrían sobrevivir a la llamada de las almas perdidas, liberando al mismo tiempo su propia luz, antes de ser consumidos? El tiempo se estaba agotando, y en su interior, el terror florecía. Clara estaba en el centro del caos, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La grieta se expandía, y con cada sombra que emergía, la desesperación llenaba la habitación. Las almas perdidas llamaban, susurraban sus penas, buscando venganza. Era un coro de lamentos, un clamor desgarrador que hacía eco en cada rincón de su mente. «No se rindan», gritaba Clara, preparándose para lo que venía. En ese instante, comprendió que la verdadera fuerza no radicaba solo en la luz o el sacrificio, sino en la unión de todos ellos. Cada uno de esos jóvenes había compartido la sombra de su dolor, y era hora de que enfrentaran juntos su oscuridad. «Manténganse unidos», repetía, conectando despacio con cada mirada, cada respiración, cada corazón que palpitaba a su lado. La luz que habían creado comenzaba a brillar más intensamente, como un faro desafiando a la tempestad que los rodeaba. «Recuerden por qué luchamos. Por nuestras esperanzas. Por nuestra libertad». Las figuras espectrales comenzaron a vacilar, titubeando ante el poder creciente de su luz. Clara sintió una oleada de coraje en su pecho. «Juntos podemos liberarlos. Esto termina hoy». En un momento de pura determinación, Clara alzó su mano, y los demás la siguieron. Cientos de recuerdos, sonrisas y risas compartidas comenzaron a brillar como filamentos de esperanza. La sombra, ahora visible en toda su grotesquedad, estalló en un grito furioso, pero la luz se intensificó y las almas atrapadas respondieron a su llamado. «Despierten, ahora es el momento», exclamó Clara, y cada alma perdida se revitalizó, transformándose de sombras a luces tenue, llenando la habitación de colores donde antes solo había oscuridad. De repente, la grieta comenzó a cerrarse. Clara sintió que el peso del mundo descendía sobre ella.
El poder de la conexión se mezcló con las historias olvidadas de aquellos que habían luchado antes, revelando un camino hacia la redención. No están solos, susurró, mientras las luces de sus corazones comenzaban a tomar forma física, arremolinándose y fusionándose en un vórtice brillante. Esto es lo que somos. Gritó uno de los adolescentes, tomando la mano de Clara, quien no pudo evitar sonreír al sentirlo. El momento de la verdad había llegado. La sombra, con su rostro lleno de furia y confusión, lanzó un ataque final, pero las manos entrelazadas de los jóvenes formaron un escudo impenetrable, su luz brillando más que nunca. «Este es el final para ti», exclamó Clara, sintiendo que el miedo se evaporaba de su ser. Era momento de liberar todas esas almas atrapadas. La luz estalló en una explosión vibrante, llenando el espacio con un fulgor que marchitó la oscuridad. Las sombras que una vez habitaron el edificio comenzaron a desvanecerse ante el resplandor, convirtiéndose en ecos suaves de lo que una vez fueron. Ya no eran entidades de terror, sino recuerdos de lucha. «Lo logramos», gritaron todos a la vez, mientras el eco de sus risas resonaba en las paredes que habían estado cubiertas de sombras por tanto tiempo. Clara sintió el peso en su pecho levantarse. Habían salvado a Timo, a sí mismos y a aquellos que habían encontrado la luz en la oscuridad. El edificio, que había sido una prisión de tormento, comenzó a disolverse en un susurro de polvo y recuerdos lejanos. Los adolescentes sonrieron y se abrazaron, temerosos pero alegres, revelando que compartían un vínculo que iría más allá de esa noche. «Esto no solo es nuestro triunfo, es el de todos los que han pasado por aquí», comentó Clara, contemplando a su hijo, que ahora se aferraba a su lado con una expresión de asombro. «El horror no define quiénes somos, nosotros lo hacemos». Mientras el amanecer comenzaba a asomar, Clara sintió un nuevo amanecer en su vida. Aquella experiencia había forzado su lucha, pero también había revelado su fuerza, la fuerza de una madre, de un barrio, de todos quienes habían sido olvidados. «Ahora, sigamos adelante. Este lugar nunca podrá volver a atraparnos», dijo Clara firmemente. Aquella experiencia permanecía en sus corazones, un recordatorio constante de que en la unidad, siempre hay luz, incluso en la oscuridad más profunda. La promesa de un nuevo mañana brillaba en sus ojos, y Clara sabía que juntos podrían enfrentar cualquier sombra que intentara amenazar su vida nuevamente. Con el primer rayo de sol iluminando el horizonte, una nueva historia comenzaba, no solo para ella y su hijo, sino para todos. Necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean estas historias. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ahora.